Normalmente hablamos en este canal sobre noticias de situaciones que están ocurriendo, proyectos que se me hablan de manera muy pública, pero algo que ocurre muchas veces a finales del año o comienzos del siguiente, especialmente entre cambios de gobierno, es que ciertos congresistas siempre aprovechan de impulsar o volver a promover leyes sumamente nefastas y peligrosas para la población de un país que pasan desapercibidos por las fiestas de Año Nuevo y especialmente ahora que se está hablando tanto de lo de Venezuela. Y el día de hoy vamos a hablar de un proyecto que está siendo nuevamente impulsado por el diputado Víctor Pino, que afortunadamente no salió electo, el ex PDG y actual de Demócratas, pero que era un proyecto originalmente creado por Piñera, pero que no se había aprobado, que busca hacer modificaciones importantes a lo que es la ley de propiedad intelectual, copiando la legislación de los Estados Unidos, y sospecho que alguna influencia habrá ya para esto, para implementar una serie de leyes y normativas que son, por un lado, sumamente peligrosas, que destruyen los emprendimientos y la competencia, que asegura privilegios corporativos, o sea, esto es una ley corporativista, y que en los Estados Unidos es una ley sumamente impopular y que en gran medida beneficia principalmente a grandes gremios, y que con la excusa de la seguridad de la población se está impulsando. Como también otra normativa que se está impulsando en este caso por la derecha, en el caso de Chile Vamos, para hacer pedidos en las redes sociales de cédulas de identidad, copiando las normativas de otros países, con la excusa de proteger a menores de edad. Pero que vamos a ver que esto tiene graves problemas que se han visto en los países donde esto se ha implementado, como el Reino Unido, como también en parte de Estados Unidos, y simultáneamente va de la mano de la poca seguridad digital que tiene el Estado chileno con respecto a temas de privacidad. Lo vamos a explicar con detalle, pero les pido que vean esto. Sé que va a ser un poco engorroso porque tiene que ver con leyes, pero esto es peligroso. Y al mismo tiempo que compartan esto con sus conocidos, también a otros creadores de contenido, para que hablen de esto, porque nadie lo está hablando. Y en la prensa formal tampoco se está hablando demasiado. Y gracias a youtubers de Estados Unidos que esto se empezó a hablar un poco más porque hablaron del caso chileno y lo peligroso que era, y tienen razón. Y al mismo tiempo que eventualmente luego de entender esto le escriban a sus diputados de su distrito, porque tienen correos públicos en la sala de en la página de la Cámara de Diputados o del Senado, o que también traten de hacer contacto con personas que puedan influir tanto en el mundo político como en otras áreas, porque esto es muy peligroso. Ahora, tal como lo mencionamos, todo esto tiene que ver con un proyecto de ley que impulsa una normativa que había sido creada originalmente en el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, esto lo está haciendo el diputado Víctor Pino, el de el Partido de la Gente, que después pasó a Demócrata y que no salió electo ahora en este nuevo proceso electoral para el nuevo Congreso, pero que en sus últimos días en el cargo está aprovechando de impulsar un proyecto nefasto, que tiene que ver con la modificación de la ley 17.336, que es la ley de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque lo que se busca implementar con la excusa de proteger la seguridad ciudadana, pero no tiene nada que ver con eso, lo peligroso que es esto, especialmente para las pymes y para el consumidor en todas las áreas, tiene que ver con modificaciones que se dan a esa ley impulsadas al copiar normativas de Estados Unidos que son sumamente impopulares y nefastas en ese país y que se crearon originalmente a finales de los 80 y comienzos de los 90 y son muy anacrónicas. ¿Qué es lo que busca hacer? Es hacer una serie de modificaciones que, y cito, estén esperando conmigo un poco porque esto es un poco engorroso, ¿no? Es una medida tecnológica de protección, dice el proyecto. Cualquier sitio, tecnología, dispositivo o componente que en el curso normal de su operación controle el acceso a una obra, interpretación o en ejecución, o, no y, fonograma u objeto protegido o proteja un derecho de autor u otros derechos conexos y que no pueden de manera usual ser ruidos accidentalmente, se va a sancionar. ¿Con qué? Con años de cárcel o eventualmente con una pena de hasta 1000 UTM, o sea, unos 70 millones de pesos aproximadamente. Vamos a ver lo que significa esto porque tiene que ver con cosas del día a día, ¿no? Como también se busca hacer una modificación del artículo 81 bis de la ley de propiedad intelectual que dice: comete delito contra la propiedad intelectual, esto dice la modificación, el que para utilizar indebidamente una obra, interpretación, ejecución, fonograma u otro objeto protegido por derechos de autor o derechos conexos eluda una medida tecnológica de protección. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a ver un poco las consecuencias de esto. Quiero que ustedes se imaginen que ustedes se compraron un refrigerador. El refrigerador de cierta marca, lo que les estoy contando a Luqui, ya ocurre en los Estados Unidos con esta ley y es muy peligroso. El refrigerador, digamos, tiene servicios para reparación de ciertos productos, pero digamos que el filtro del aire se falló o que usted tiene que colocar justamente un cambio en alguna parte del refrigerador y para eso tiene que modificarlo un poco. El filtro oficial o también la modificación a ese refrigerador porque se está fallando son carísimas las oficiales. Lo mismo, por ejemplo, con temas de una impresora, lo mismo con puede ser el filtro de un aire en una casa o tantas otras cosas. Pero usted compró algo, esto es tu propiedad, tú deberías poder modificarlo como quieras, entonces ahí vas a un emprendimiento y decides pagarle a alguien de un emprendimiento, una pyme, como son tan comunes en Chile, y hagarle el arreglo con una producción a nivel local que es más barata y que comete lo mismo, y de esa manera puedes tener una solución que es más barata, más rápido y mejor, ¿no?
Eso estaría prohibido. ¿Por qué? Porque se consideraría que estás pasando por sobre la propiedad intelectual del producto y por lo tanto se afectaría. Que es una estupidez. Porque uno, la propiedad intelectual tiene que ver con la protección de unas ideas. Tú cuando tú compras algo, y esto realmente es lo que es propiedad privada y libre competencia, eres dueño de eso. Y deberías poder usar, gozar y disponer de ello. O sea, puedes manejarlo como tú quieras. Y si lo quieres modificar, lo quieres romper, o quieres pagar el precio excesivo que te da la misma marca para arreglarlo, cosa tuya, pero debería ser tu decisión. Ahora no. Esto se va a sancionar eventualmente con pena de cárcel o hasta 70 millones de pesos con las 1000 UTM, pena máxima, ¿no? A nivel de multa, de sanción en esta área si decides hacer eso. Al mismo tiempo, digamos, por ejemplo, que tú quieres un repuesto de un auto, esto pasa también con autos, y buscas una alternativa que es local, que estás en tu decisión de poder hacerlo. No se puede, tienes que buscar el oficial, porque si no, ahora estarías pasando por sobre esos derechos de propiedad intelectual que ellos estarían determinando, ¿no? Pero también tiene que afectar esto mucho, además, en otras áreas de reparación. ¿Por qué? Porque esa modificación del 81 bis de la ley de propiedad intelectual también quieren agregar lo siguiente, cito, el que maliciosamente y con fines de comercialización fabrique, importe, distribuya, venda o dé en arrendamiento o a otros títulos, dispositivos, productos o componentes que hayan sido directamente diseñados, producidos o adaptados con el fin de permitir o facilitar la elusión de cualquier medida tecnológica de protección o cuyo propósito principal sea el de eludir cualquier medida tecnológica de protección. Y también se coloca, también comete delito, 81 ter, como contra la propiedad intelectual el que maliciosamente y con fines de comercialización fabrique, importe, distribuya, venda o dé en arrendamiento o a otro título de dispositivos, productos o componentes o suministre servicios que sean promocionados, publicados o comercializados con el propósito de eludir cualquier medida tecnológica de protección. ¿Qué son las medidas tecnológicas de protección? Básicamente eso. Ah, no estás usando el repuesto oficial. Cárcel o multa. Ah, tú tienes un negocio, que en Chile estos son súper comunes, un emprendimiento, haces tubos para reemplazar una tubería o de repente tienes justamente modificaciones que son más baratas de cómo poder arreglar algún instrumento tecnológico que compraste o lograste tú hacer tu propio arreglo en el auto. No te atreves a hacerlo tú y no te atrevas a tener un emprendimiento ayudando a la gente, dando un servicio más barato de cómo modificar la propiedad que ya tienen en manos de ellos los consumidores. No. Ni se te ocurra, porque ahora estarías pasando por sobre lo que es la propiedad intelectual. Entonces, en la práctica, lo que esto implementa es un sistema en el cual no se va a poder utilizar como repuesto, como modificación de cualquier tipo, o que incluso puede ser por voluntad propia, no solo por reparación, sino por una modificación que uno quiera hacer, con algo que ya compraste y es tuyo. No puedes hacer ninguna de esas cosas porque modificaciones no se pueden hacer y cualquier tipo de reparación se va a tener que hacer solo con los repuestos oficiales de aquel que le compraste. La excepción a esto sería solamente si ellos te autorizan a usar otra cosa porque, propiedad intelectual y te autorizamos directamente, sería una excepción, ¿no? Pero es un abuso. Y esto no tiene que ver con propiedad privada, esto no es ni estatismo per se, ni tampoco podríamos llamarlo un sistema pro mercado, esto es corporativismo puro y duro, porque es asegurarle el negocio y matar a toda competencia, como también restringir el mercado a grupos corporativos grandes y te los estás jodiendo. Y por eso esto también vemos que lo está apoyando más que nada gremios grandes a nivel de eso. Son los que más le molesta esta situación. Esto va a joder principalmente a emprendimientos y es una muy mala noticia en particular para aquellos que quieran tener mayores derechos para un consumidor, porque aumentaría los costos sustancialmente y ni siquiera por hacer algo que sería per se malo, que es poder modificar algo que tú ya compraste y es propio. Es preocupante, ¿no? Pero no es la única normativa que se está impulsando que es peligrosa, que los invito a comentar esto, compartir este video y también impulsar a otros creadores de contenido que hablen de esto, porque esto ha pasado muy desapercibido, no lo está hablando prácticamente nadie, sino que esto también va de la mano con otro proyecto que se ha impulsado, y en este caso por la derecha, Chile Vamos, la UDI en particular, que es la idea de establecer restricciones para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años en Chile. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo controlas la edad? Ahí empieza la famosa, que esto también comenzó en el Reino Unido y en algunas partes de Estados Unidos, de pedir cédulas de identidad o documentos oficiales estatales para poder autorizar que tú ingreses a las redes sociales o ingresar a internet de cualquier tipo de cosas, como la manera que uno tiene de controlar. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Esto da paso, especialmente en países como el Reino Unido, a mayores niveles de autoritarismo con respecto al control de lo que ve la población y también mayores registros de qué es lo que hace la gente a nivel particular. Un tema de privacidad que ha ido en retroceso lamentablemente en el tiempo a lo largo del mundo. Pero también esto da la mano con una vulneración de la privacidad y de los datos personales que da eventualmente un beneficio a grupos delictuales. ¿Por qué? El Estado chileno en particular tiene un muy mal historial, muy malo, con respecto a guardar los datos de la población en distintas áreas.
Para citar una noticia que no es desde hace tanto, el 20 de diciembre del año 2025, no es hace mucho tiempo. Registro Civil dice que hubo una vulneración del sistema y con la filtración de datos de más de 10 millones de personas, pero hubo una filtración masiva. Y así pasa, constantemente hay filtraciones y después ellos dicen, no, no pasó nada, pero curiosamente justo después estafadores tienen los datos, después vemos justamente que con estas filtraciones que se dan constantemente y hackeos, se filtran después elementos para cuales le buscan uno sacar los datos para hacer estafas, para poder sacar cosas a nombre de uno, y constantemente vemos en distintas instituciones estatales del gobierno central o sus derivados, filtraciones permanentemente. Y ahora estos mismos, ahora se está queriendo decir, no, tranquilo, tranquilo. Vamos a empezar a controlar qué es lo que están viendo en las redes sociales para, y esta es la excusa de siempre, proteger a los niños. Una sociedad que busca proteger a los menores no lo hace de esta manera. Para proteger de mejor manera tienes que tener personas mejor formadas, porque la educación no se va a dar porque pongas una ley, sino una mejor formación va a ser porque los padres hagan una mejor formación, porque la educación es mejor, no porque empiezas a poner estas leyes estúpidas y que benefician a delincuentes o a organizaciones estatales que centralizan el poder a costa de la privacidad y de la autonomía ciudadana, o a favor de grupos corporativos que lo único que hacen es beneficiarse con protecciones estatales de una libre competencia o de las modificaciones que son legítimas que haga un consumidor con su propiedad privada. No es ese el camino, pero se está haciendo. Y ambas normativas han pasado bastante desapercibidas. Esta de las restricciones que se quieren hacer por parte de la UDI, que lo está impulsando el diputado Cristóbal Martínez, y esto otro, que curiosamente es una normativa bien peligrosa, que no se habla demasiado, y apoyado por grandes grupos corporativos, que está impulsando el diputado Víctor Pino, que ex PDG y ahora actualmente de Demócratas, y que termina su periodo ahora. Y justo en su periodo final, justo antes de que termine y se quede sin trabajo en la política, fíjense que impulsa esto. Curioso, ¿no? Coincidencias de la vida. Entonces, estemos muy atentos con eso. Los invito a compartir esto porque es bastante peligroso. Es algo que debería hablarse más y lamentablemente ha pasado muy desapercibido. No he visto otros creadores de contenido que hablen demasiado de esta materia. Los prensa tradicional también esto ha pasado bastante por debajo y tenemos que estar muy atentos que esta normativa impulsado por el diputado Pino no vaya a aprobarse porque es bien peligrosa y que fue impulsada originalmente por Piñera y que eventualmente si llega a aprobar va a ser para perjuicio de gran cantidad de pymes como también para el consumidor en general. Pero por eso les pido compartan este video, compartan esta información con figuras que puedan influir de alguna manera, escríbanle a sus diputados y senadores que tienen medios de contacto en las páginas oficiales que hay del Congreso de diputados y senadores y tienen un correo y números que los cuales pueden escribir o llamar para intentar presionar que esto no se apruebe.